desafío que tenemos por delante, de amarnos. Y vamos a ir viendo algunos pasajes de la palabra de Dios, y yo por eso quiero ponerles allí, voy a compartir la pantalla, y vamos a ir viendo el manual que tenemos, si alguno lo tiene allí en su computadora, puede ser que lo pueda tener en su misma computadora, o puede ser que lo tenga impreso, o como sea. Yo voy a ir jugando un poquito con la pantalla, no se mareen, pero lo vamos a ir viendo. Antes de continuar, de comenzar la lección esta es la número 3, yo quisiera que veamos la última parte de la lección 2, que habla en Romanos 12, 17 al 21. La última parte nos está hablando de cómo tratar a los hermanos o a las personas. Esto abarca tanto hermanos como personas que están a nuestro alrededor, o personas en general con las cuales nos relacionamos, cómo tratar a aquellos que nos hacen mal. Y quisiera que leamos ese pasaje, a ver si lo tenemos ahí, en Romanos 12, 17. Romanos 12, 17. Sí, vamos a buscarlo. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Sí, y vamos a leer hasta el versículo 21. Del 17 al 21. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Perfecto. Estoy buscando aquí el pasaje para ir viéndolo, para que lo vayamos viendo. En Romanos 12. Bien. Romanos 12, 17. Entonces, dice, ¿cómo debemos responder a los que nos tratan mal según el siguiente versículo? Versículo 17. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Entonces, ahí dice, en primer lugar, no pagar a nadie mal por mal, o no responder con la misma, no pagar con la misma moneda, o sea, conforme, de la misma manera como lo que te hicieron. El versículo 18 dice, en cuanto sea posible, tener paz con todos los hombres. O sea, cuando habla de hombre, habla de forma genérica. Entonces dice que no solo no debemos pagar mal por mal o responder de la misma manera como nos hicieron, sino que en la medida que sea posible tener paz. Esto nos está diciendo que debemos procurar establecer paz con las personas. Lo que habla aquí en este segundo pasaje, está diciendo que el creyente debe buscar la reconciliación. La paz significa que un problema se resuelve, ¿sí? Se está llamando a que los problemas entre hermanos deben resolverse. Y esto es un trabajo bien, bien importante. Eso es algo muy, muy importante que como creyentes debemos realizar. Los creyentes a veces evadimos el problema, o lo tapamos o lo ponemos abajo de la alfombra.
Y esto hace muy mal. A veces los hermanos tienen conflictos entre sí, y con la idea de, bueno, yo no le hago caso, a mí no me importa, yo dejo pasar por alto, la persona no resuelve el problema que tiene con el hermano, y cree que porque no habla del tema, o porque no se enfoca, como dicen, no sé si es una palabra vulgar o no, pero dicen, no le paro bolas, como dicen, creen que esa es la solución. Y eso no es la solución, al contrario, eso es lo que agranda el problema, es lo que corta bendiciones y es lo que no permite que el creyente pueda desarrollarse espiritualmente. Creo que los creyentes muchas veces tienen un cúmulo de cosas que no han resuelto con hermanos, y en lugar de llevar a resolverlos, a no buscar la paz, esto les trae muchos, los problemas persiguen y persisten, y esto luego van va a tener con muchas graves consecuencias. Por eso dice, en la medida que sea posible tener paz. ¿Por qué dice posible? Bueno, porque hay veces que uno intenta establecer la paz, pero la otra persona no quiere establecer paz. Entonces ahí se tiene que tomar otro camino, cuando la otra persona rechaza la reconciliación. Pero aquí está hablando de que el creyente siempre tiene que tener la iniciativa de establecer paz con una persona, de reconciliarse, ¿sí? A veces yo me encuentro con personas que dicen, no, sí, no me gustó lo que me dijo, me molestó, pero no le hago caso. Y en realidad no es que no le hace caso, en realidad quiere no hacerle caso, pero sigue con eso en la cabeza y no se resolvió. Cuando uno decide no hacerle caso a un problema, tiene que realmente eliminarlo de su cabeza y de su corazón para siempre, ¿sí? Cuando uno quiere limpiar, tiene que sacar toda la mugre, no puede ponerla abajo de la alfombra. Es decir, cuando la Biblia dice que pasar por alto la ofensa, se puede hacer eso, pero hay que hacerlo de verdad, no hay que tratar de ocultarlo o fingir que no pasa nada. El creyente está llamado siempre a resolver los problemas, tener paz. Paz significa que en medio de dos personas, en medio de dos organizaciones, en el medio de dos países, en el medio de dos seres, dos personas que se relacionan entre sí, debe haber paz, para que ambos se relacionen, porque estamos llamados a relacionarnos unos con otros. El versículo 19 dice, si lo tenemos ahí, si lo pueden leer, el versículo acá dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto es lo mismo que hacer justicia, o sea, pagar, tratar de vengarse significa yo voy a hacer justicia. No debemos, tenemos mecanismos para que impartir la justicia. Y por último, si esos mecanismos no funcionan, dice la palabra de Dios, yo haré justicia. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. No vengarse no significa que uno no debe hacer nada por alguien que te está perjudicando. ¿Sí? Si hay alguien que te está perjudicando y tienes que tomar, Dios dio a las personas los mecanismos para que se haga justicia, ¿sí? En el caso de la sociedad está la justicia legal, la justicia están los abogados, están los jueces, está la policía, hay mecanismos legales, ¿sí? En la iglesia también hay mecanismos que son para hacer justicia, están los ancianos, los líderes, el cuerpo de líderes, que ayudan a que cuando hay un conflicto entre hermanos, y hay un acto de injusticia, se pueda resolver eso. Pero no debe hacerse, no dice no hacer justicia por mano propia, como dice aquí. Porque si lo haces, no estás dejando que Dios actúe. Eso es lo que está diciendo la palabra. Tú tienes que decidir, hacer que Dios obre o
obras tú. Y yo prefiero que Dios obre, porque yo no quiero hacer las cosas a mi manera, prefiero, y obviamente que nos está pidiendo que lo que se trata de justicia lo debe hacer Dios, o Dios me tiene que guiar para qué mecanismo tomar para resolver una injusticia, ¿sí? Pero no hacerlo por mi cuenta, bajo el impulso de la ira o el impulso del querer hacer mal a mi hermano. Pero acá dice otra cosa muy importante que quiero que veamos. El versículo 21 que dice, el versículo 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Bien, aquí está diciendo algo muy, muy fuerte. Aquí está diciendo que aquel que te hizo mal, tienes que hacerle el bien. Dice, si tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Si está en una necesidad, suple esa necesidad, si está dentro de tus posibilidades, suplir su necesidad. Uno dice, ¿cómo yo voy a ayudarle a alguien que me está haciendo mal? Fíjense que la palabra de Dios dice, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Les pregunto a ustedes, si alguien, el que quiera contestar puede desactivar su micrófono y puede decir qué es lo que cree que está diciendo la palabra de Dios cuando dice que si nosotros hacemos algo bueno por alguien que nos está haciendo mal, vamos a estar acumulando ascuas de fuego. A ver, ¿qué significa? ¿Qué piensas que significa? ¿Qué está queriendo decir este pasaje exactamente? Si alguien puede dar alguna... Sí. Yo soy José. Yo pienso que por la lógica, como Dios se muestra amoroso, ¿verdad? Y perdonador, yo pienso que se refiere al perdón. Lo único que puede liberar eso es. ¿Y qué está queriendo decir cuando dice ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza? Pastor, yo creo que ascuas de fuego debe de ser como esa persona sentir como ese tal vez remordimiento de que ha atacado a esa persona y esa persona le está haciendo bien cuando la otra persona le ha hecho mal. Entonces yo creo que es como esos remordimientos, como esos pensamientos que él mismo se está atacando sobre los hechos que él mismo hizo malos, ¿no? Creería yo. Bien, sí. Sí, estoy escuchando. Te digo que es como un peso que le calienta la cabeza, algo así como, no sé, ceniza, algo que le debe estar quemando la cabeza, que le debe estar pesando, algo que le pese en la cabeza. Sí, muy bien, muy bien. Están respondiendo bien. Ascuas de fuego significa, el ascua se refiere a la brasa, era lo que se usaba para mantener encendida una fogata. Era una brasa encendida. Se dice que en esos tiempos algunas personas transportaban así por las casas ascuas para darle a las familias para que prendan, y las llevaban en una especie de recipiente de barro sobre sus cabezas, ¿no? Pero otros dicen que en ese tiempo también se torturaba a alguna gente poniéndole brasas encendida a la cabeza. Lo que ustedes respondieron recién está muy cercano a lo que está diciendo la palabra. En otras versiones se refiere, le va a arder, va a producir un ardor en su conciencia, le va a quemar la conciencia, pero con el sentido de que va a cambiar la persona, puede llegar a tomar conciencia de lo que está haciendo, ¿sí? Entonces, cuando habla de ascuas de fuego, no está hablando de que Dios le va a caer fuego del cielo, o que Dios lo va a castigar, o que Dios va a enviar un juicio sobre el que te está haciendo mal, sino que el comportamiento tuyo bueno hacia esa persona va a generar un ardor en su conciencia, le va a quemar
lo va a hacer pensar, lo va a hacer reflexionar, se va a avergonzar. Y esto va a hacer que esta persona pueda cambiar de rumbo, ¿sí? Amén. Qué interesante, porque justamente nuestra reacción es contraria. Nosotros decimos, ahora le voy a dar, va a ver cómo va a aprender. Ahora no le voy a para que aprenda, decimos, para que reaccione, para que entienda, yo le voy a dar un ñácate, ¿no? Y aquí está diciendo lo contrario. Si quiere, parece como que lo que está diciendo es contrario a lo que nosotros normalmente hacemos como reacción. Está diciendo, si querés que realmente se arrepienta, piense, se avergüence, tenga un cierto remordimiento que lo haga arder, bueno, hazle bien, hazle bien. Haz lo opuesto a lo que él te hizo. Y fíjate que esto es como lo que está diciendo es como un efecto poderoso en la vida de la persona. Me llama la atención este pasaje porque normalmente nosotros cuando alguien nos está haciendo algo malo, lo que queremos es pagar con la misma moneda o hacer algo en acción contrario para que la persona se dé cuenta que tiene que cambiar, ¿verdad? Si me ve enojado, si me ve que le estoy haciendo esto, la persona va a reflexionar y va a aprender. Y la Biblia dice que es lo contrario, no solo que no va a reflexionar, ni cambiar, ni aprender, sino que no va a cambiar directamente. Pero si tú haces algo opuesto a lo que pensabas hacer hacia esa persona, eso va a hacerlo arder, es como va a generar un cambio, le va a quemar la cabeza, por decirlo de una manera, porque al ver tus buenas acciones frente a las malas acciones de él, esto lo va a llevar a la reflexión y a pensar. Y esto es muy interesante también porque fíjense que cuando Jesús hablaba de este tema, porque esto también está en Proverbios 25, y Jesús también lo mencionaba, que cuando hablaba de esto lo comparaba con Dios. Fíjense, el Señor es bueno, es benigno para con todos. Él les da el bien, porque justamente la benignidad del Señor los guía al arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, esto nos está llamando a algo muy importante. Dice, ¿has logrado vencer la maldad haciendo el bien? Es una pregunta para reflexionar. Si la respuesta es no, ¿con quién tienes conflictos? ¿Sí? ¿Con quién tienes conflictos? Y realmente, hermanos, es un llamado bien importante porque va a generar paz en nuestro corazón, va a hacernos crecer, va a ayudarnos a poner en práctica el amor de Dios. Y quiero decirles algo, hay un ministerio que yo quiero en un futuro enseñar acerca de un material que hemos tomado este curso hace años atrás, que es pacificadores. Es realmente extraordinario cómo nos enseña a resolver problemas entre hermanos, conflictos entre hermanos, y lo sanador que es, lo sanador y lo bueno que es este ejercicio, esta práctica de resolver y sanar. Pero una cosa importante que siempre dice este ministerio, se llama así Pacificadores, dice, hay un libro hermoso que habla de todo este tema de relacionarnos y resolver conflictos, que dice, cuando hay un conflicto es una oportunidad para glorificar a Dios. Cuando uno lo lee, dice, perdón, pero lo que yo quiero es glorificar a Dios, pero que no haya conflicto, que no tenga ningún problema con ningún hermano. Pero desarrolla todo este tema diciendo, cuando hay un problema con alguien, esa es la oportunidad para glorificar a Dios, porque ahí es donde se aplica la misericordia, la bondad, el perdón, el no pagar mal por mal, el hacer el bien, etc. ¿Sí? ¿Amén? Bien. Vamos con el paso 3. Amén. Bien. Más, seguimos con el tema del amor. El recuadro dice, en lugar de proteger el amor, con los celos lo destruimos. Destruimos el amor con los celos. Esa sería la afirmación. Eso es falso o verdadero.
Verdadero. Verdadero. Verdadero. Es verdadero, destruimos. El amor verdadero pasa por alto las fallas de otros. ¿Qué piensa? Eso es media difícil de decidir. El amor verdadero pasa por alto las fallas de otros. Verdadero, ¿no? Pero es verdadero. Es verdadero, sí. Aunque hay un puntito que hay que aclarar, ¿no? Porque depende las fallas. Pero sí, el amor verdadero se ejerce, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ejerciendo un pasar por alto o un cubrir las fallas. Pasar por alto no está exactamente la palabra, pero es lo que dice: el amor cubrirá multitud de pecados. Pero lo vamos a ver. El afán de adquirir cosas puede entorpecer mi habilidad de desarrollar buenas relaciones con otros. El afán de adquirir cosas puede estropear mi habilidad de desarrollar buenas relaciones con otros. ¿Cómo lo ven a eso? Creo que es verdadero. El afán de adquirir cosas materiales, todo el afán, no está diciendo el tener cosas materiales es malo, está diciendo el afán, el amor a las cosas materiales. Por eso el Señor decía: no podemos amar a dos señores, porque a uno aborreceremos y al otro serviremos. Bien, Primera de Corintios, ¿cómo es el amor? Primera de Corintios 13, del 4 al 7, dice, describe el Corintios, Primera de Corintios, capítulo 13, del 4 al 7, describe el amor verdadero. Hay 15 características del amor, 7 positivas y 8 negativas. Apúntalas. Vamos a ver cuáles son estas características del... El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Muy bien. Aquí lo tienen en la pantalla, si lo pueden ver. Dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Muy bien. Volvamos al punto. Dice, hay 15 características del amor, 7 positivas y 8 negativas. Las positivas, ¿cuáles son? Las positivas, vamos a ver. Sufrido, benigno, no tiene envidia. No tiene envidia. Bueno, la positiva, a ver. No tiene envidia, es negativa. No tiene envidia, es negativa. No es jactancioso, negativa. Negativa. No guarda rencor. Es negativa. No se envanece. Sí. No hace nada indebido. No busca lo suyo. Todas estas son características, estas son cosas que no es. No se goza en la justicia. Se goza en la verdad, esa es positiva. Positivo. Todo lo sufre, es positiva. Todo lo cree, es positiva. Todo lo espera, es positiva. Todo lo soporta, es positiva. Es sufrido, arriba, el versículo 4, es positiva. Es benigno, es positiva. Entonces las positivas son: el amor es sufrido, es benigno. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y las negativas son: el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Muy bien, ahí las tenemos. Tremenda. ¿Cómo entiendes el amor es sufrido? Versículo 4 dice: ¿cómo entiendes que esa frase, el amor es sufrido? O el amor es paciente. ¿Qué significa esto? Si alguno lo puede entender. Que sufrimos por amor, que lloramos por amor. Esperar en Dios que la persona cambie. Es cuando recibimos como alguna decepción y sentimos un dolor, pero igual aún así lo
lo soportamos, lo resistimos. Sí. Y Cuando paciente es tener como paciencia a la persona que queremos. Lo que está diciendo es que el amor es sufrido. El amor es sufrido o paciente, usa la misma palabra. Hoy hablé también perseverante. Okay. Mira, yo lo que no está hablando tanto según la palabra allí, no está hablando de un sufrimiento en el sentido que, ay, me duele, me hace llorar. No, no es ese tipo de sufrimiento. El sufrido o paciente está hablando de... Es cuando uno... Perdón, ¿cómo? No, está bien, siga nomás, pastor. Bueno, no, algo nos pasa, pastor, algo, si alguna cosa nos pasa y sufrimos por eso, pero sabemos que eso nos va a pasar y esperamos a que eso cambie, ¿no? ¿Puede ser? Bueno, no sé. Lo que sucede es que en este contexto está hablando del amor en relación con los hermanos. El amor en relación hacia los hermanos. Tenemos que pensarlo de esta manera. Cuando una persona vemos que está en un proceso de aprendizaje o de crecimiento y comete errores y comete fallas, y en esas fallas puede estar quizás lastimándonos o dañándonos, y esto la persona insiste y trata de guiar a esa persona que pueda crecer, que pueda cambiar. Entonces esto le provoca un sufrimiento. Vamos a ver un ejemplo. Una madre que está enseñándole a su hijo a escribir, o a escribir una palabra. El niño escribe y después tiene ganas de tirar el lápiz de la pared, después tiene ganas de pegarle a la madre, se quiere subir arriba de la mesa, y si la madre dice, basta, me cansé, no sufro más, tira al bebé por la ventana, ¿no? O no vas más a la escuela, punto, ya me cansé de estar enseñándote a escribir, te rompo los lápices, hace cualquier cosa. Entonces, esto lo estoy exagerando un poco, pero cuando dice el amor es sufrido, persiste en hacer algo que es beneficioso para la otra persona, aunque la otra persona no lo está recibiendo todavía, ¿sí? Entonces, en ese plan de trabaja el hecho de que nosotros tenemos que soportar, por eso dice soportar la flaqueza de los débiles, tener paciencia con los hermanos, porque cuando una persona no está madura en la fe, no está creciendo en la fe, esa persona puede estar... ya hay alguien que tiene micrófono abierto, lo puede cerrar un poquito porque se escuchan demasiados ruidos. A ver si ahí está. Cuando el amor es sufrido es que estamos tratando, invirtiendo en mantener una buena relación con la otra persona, pero la otra persona está en un proceso de crecimiento, de desarrollo, tiene muchas cosas que todavía no ha cambiado, y nosotros tenemos que soportar, por eso la palabra paciente, soportar con paciencia, pero con el propósito de que la persona crezca, madura, que entienda. O sea, dice que ese proceso es de sufrimiento, ¿sí? No está hablando de un sufrimiento de que me hizo mal, pero igual lo quiero, y me hace llorar, no, está hablando de persistir en ayudar a la otra persona a mejorar, y a crecer, y a cambiar, y a aprender, ¿sí? Entonces, si uno se pone a darle clases a los niños, por ejemplo, y se da cuenta que los niños quizás a veces se portan muy mal, así, la maestra o el maestro
tiene que ser persistente y ser paciente y ser comprensivo, y todo eso va a generar sufrimiento. Todo eso va a generar sufrimiento. Fíjense que Pablo lo está diciendo a una iglesia donde habían peleas, habían disensiones, habían personas que estaban en pecados, inmoralidad terrible. Era una iglesia de Corinto, era una iglesia que estaban pasando cosas muy, muy serias, muy, muy malas. En la cena del Señor estaban haciendo desastres. Pablo podría haber dicho: me voy a otro lado, cierro, no quiero saber más nada con ustedes, no les hablo más, ustedes ya son bastante grandecitos. Y dijo: ¿qué me voy a meter acá a tratar de enseñar a esta gente que son todos pecadores? Les mando oro al Señor para que les caiga fuego del cielo y punto. Pero el apóstol Pablo siguió ministrando esas vidas. Entonces él entendía lo que significaba el amor es sufrido, ¿sí? Ahí está, en ese sentido es la palabra persistente. Hay que tener paciencia, la palabra paciencia con los hermanos, ¿sí? ¿Qué paciencia decimos? Pero no es una paciencia que genera un sufrimiento, pero quiero que ustedes me entiendan, que no es un sufrimiento de llorar y gritar y patear y pegarle patadas al piso y estar ahí todo dolorido. No, es el sufrimiento que se está hablando de una fuerza por hacer el bien, persistencia, ¿sí? Aunque la mamá le da de comer al bebé y el bebé le tira la cuchara, le escupe la comida, y la madre sigue, aunque ve que su bebé le cuesta trabajo y que ve que el niño no responde como debería, ¿sí? Ahí está hablando de sufrido. El amor, dice, no tiene envidia. ¿Qué desea para los demás? Al no tener envidia, ¿qué significa esto? Que siempre deseamos el bien para las otras personas. Muy bien. Deseamos el bien para los demás. Eso es no tener envidia. Amén. En cuanto una de las manifestaciones del amor es que se alegra, esto lo va a enfatizar después, que cuando una persona tiene algo bueno o le va bien, uno se alegra, se pone feliz, ¿sí? Cuando otra persona, esto es lo que está hablando. Y la envidia es algo que algunos pueden pensar: no, pastor, no. Yo no tengo envidia. Si uno dice eso, está diciendo algo tan errado, porque quiero decirte, hermano, desde que naciste con la naturaleza pecaminosa de Adán, en ti están todos los componentes del pecado: envidia, egoísmo, racismo, idolatría, y todo lo que quieras imaginarte lo tenemos potencialmente en nosotros. O sea que lo que ha pasado es que quizás no se ha manifestado mucho en ti, pero tenemos. En algún momento ese diablito que se llama envidia va a emerger. Pero cuando el Espíritu Santo está obrando en nosotros, lo que va a pasar es que cuando ves a alguien que está bien, que está creciendo, que tiene algo que es bueno para su vida, te alegras. ¿Amén? El amor, dice, no busca lo suyo propio. ¿Qué busca entonces? Punto 4. Pastor, se va como desvaneciendo cuando tenemos el Espíritu Santo. No, que busca el beneficio de las demás personas, ¿no? Sí, la envidia. Claro, el Espíritu Santo va haciendo que todos esos sentimientos vayan desapareciendo, vamos teniendo victorias sobre esos sentimientos, se van manifestando otras emociones, otros sentimientos, opuestos a lo que era antes. Y esto es algo que es glorioso.
Por eso una persona cuando dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. La vez pasada hablábamos de lo que fácil que es llorar con los que lloran, pero gozarse con los que se gozan, no nos alegramos mucho. Es más, no nos importa demasiado si una persona está bien. Si alguien nos dice, mire, qué bendición el Señor, que estoy bien, es medio como que no queremos escuchar mucho de eso. No queremos que en Facebook haya mucha gente sonriente en las fotos. Que tanta gente feliz, ¿no? Nos pone un poco mal eso, en el fondo. Es un poquito de envidia. Siempre aflora eso, ¿eh? Siempre aflora. La envidia es algo con lo que tenemos que vencer, pero no es que nos levantamos diciendo, hoy voy a luchar contra la envidia de mi corazón, no. Nosotros tenemos que levantarnos, decir la palabra, sed lleno del Espíritu Santo. Tenemos que levantarnos alabando al Señor, gozándonos en Él, creciendo en la palabra, meditando en su palabra, obedeciendo lo que leemos, lo que escuchamos, lo que entendemos, y eso va a dominar tu mente y tu corazón. No es que voy a pelear contra la envidia, hoy me voy a disponer a pelear contra la envidia, a pelear contra el orgullo. No tenemos que pelear contra nada de eso. Tenemos que ser llenos del conocimiento de la palabra de Dios, dejar que el Espíritu Santo de Dios guíe nuestra vida, y eso se va a ocupar de vencer. ¿Sí? La palabra de Dios dice, ser llenos del Espíritu Santo, ser controlados por el Espíritu Santo, ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Y haciendo eso vamos a ir descubriendo, vamos a ir viendo que vamos a ir teniendo victoria sobre esos enemigos que aparecen. Entonces dice que si el amor no busca lo suyo, ¿qué busca? El bien de otro. Y esto es un punto de la humildad, ¿sí? No busca lo suyo, sino que busca lo que es de otro, lo que habíamos hablado recién. Cómo lo que yo voy a hacer va a afectar a mi hermano. Si lo que yo hago es algo que estoy pensando en mi propio beneficio, o lo estoy haciendo para el bien de otro. Más bien yo busco cómo ser de bendición a otros. ¿Sí? El amor no busca su propio bien, sino que busca el bien de otro. Eso es lo que está diciendo. Deseo el bien para el otro. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo lo que está diciendo aquí. Es algo en lo que debemos crecer, desarrollar, examinarnos, pensar cómo está nuestro corazón, cuánto hay de esos deseos hacia nuestro prójimo hay en nuestros corazones. Esto es un llamado a reflexionar personalmente, ¿no? Fíjate que el Señor siempre te va a poner en esas pruebas, ¿no? Siempre te va a poner en estas pruebas para que tú vayas midiendo cuánto es el bien para el otro que tú deseas. Yo estoy seguro que el Señor a todos nos coloca en este escenario de la vida para que nosotros pongamos en práctica todas estas cosas. Todo el tiempo, desde la persona que te sirve, bueno, ahora no vamos a comprar un café a ningún lado, estamos todos encerrados en casa, pero desde el momento que sales de tu casa a comprar un cafecito a un Dunkin' Donuts, cómo tratas al vendedor, cómo te trata el vendedor a ti, desde ahí ya empieza a funcionar la escuela. Es lo que, repito, el Señor nos pone, estamos en un constante crecer y trabajar y vivir en cada instante de nuestras vidas. Y es un ejercicio, ¿sí o no? Si usted quiso parquear el auto en un lugar y viene uno y le roba el parqueo, ¿usted cree que eso no lo dejó Dios para probar algo de tu carácter? ¿Tú crees que no? ¿Tú crees que eso estaba Dios mirando para arriba, ahí
ocupado en otras cosas, pero que tú justo estabas por parquear un lugar y vino uno y se te metió ahí, y encima te mostró el dedito. ¿Crees que eso no fue algo que Dios planeó para algo en tu vida? Bueno, te voy a decir algo. Eso que te pasó fue parte de una materia que tenías que atravesar en la escuela que Dios te colocó. Y tienes que dar gracias a Dios que estás en eso, porque sería triste de que Dios no te considerara. Porque si Dios no te considera es porque estás fuera de la escuela. Pero si estás puesto en la escuela del Señor, prepárate porque te van a pasar esas cosas. Y si tú le dices, Señor, yo quiero aprender a amar como tú amaste, Señor. Bueno, cuidado, porque le estás pidiendo algo en donde Él te va a meter te va a decir amén. Entonces, aunque no se lo pidas, el Señor te va a estar poniendo en situaciones donde el amor lo vas a tener que practicar. Tú y yo, los dos. Y cada uno en su aula. Y el aula es ahí donde Dios te puso. Pastor, ¿me escucha? Sí. Una consulta. A veces nos pasa que estamos en el taxi, en el Uber, estamos en el bus o en algún lugar donde nos olvidamos de que somos cristianos, ¿no? Uh-huh. Y no le hablamos, no le predicamos la salvación a la persona que está ahí al lado de nosotros, ¿no? A veces entablamos una conversación, pero no direccionamos el mensaje de Dios, ¿no? En cierta manera también nos volvemos egoístas ahí, ¿no? Al no tener esa intención de predicar. No buscamos el bien del otro, que es un bien tremendo, ¿no? Y a veces nos pasa eso a todos, ¿no? Bueno, sí, el tema... porque, bueno, ahí vamos un poquito más avanzamos un poco más. Porque una vez que tú entiendes todo lo que es el amor a los hermanos y todo lo demás, comienzas a pensar que tienes un tesoro, algo maravilloso, algo que puede cambiar el destino eterno de una persona y tú se lo puedes dar a esa persona. Y al mismo tiempo tú dices, wow, ¿por qué no siento nada por esa persona? Es probable que uno comience a decir, ¿por qué yo no me importa a mí si podía haberle dado el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza y no se lo di? No es para sentirse culpable, no es para sentirse mal, pero es para decir, yo realmente tendría que buscar la forma, buscar la manera de orar a Dios, obviamente, primero, pero buscar la manera, ponerme en las manos de Dios para decirle, Señor, dame la oportunidad, quiero llevar este mensaje a otra persona. Y eso es algo muy bueno, que nace del amor. Sí, o sea, sin el amor no podemos hacer nada. El amor, el deseo del bien para otra persona. Pero como tú dices, quizás estamos pensando en nosotros mismos, pensamos demasiado en nosotros mismos y no pensamos en la salvación de otra persona. Si vemos... hay una persona que se está yendo derechito a caerse a un precipicio y uno lo ve pasar y dice, bueno, ahí va. Yo le puedo decir, detente, si sigues caminando por esa dirección, te vas a ir de cabeza a un precipicio y al menos le dijiste, al menos lo advertiste. La persona te puede pegar una trompada y hacerte correr a un costado, pero bueno, ese es el problema de su perdición. Al menos tuviste compasión y dijiste, bueno, al menos le di le di esa advertencia. Pero eso tiene que ser una carga. Esta carga, yo entiendo, hermanos, que esta es una carga que el Señor pone, que va de la mano de la madurez. Y cuando vamos poniéndonos en práctica con esta práctica del amor,
estas son cosas que van a resultar. Porque no predicamos el Evangelio por obligación, o por decir, uy, yo quiero ganarme, como hacen los testigos de Jehová, me quiero ganar tengo que cumplir ciertas horas predicando para así yo entrar en el reino, que Dios te va a premiar, sino que esto nace de una carga que hay en el corazón por los perdidos. Y comenzamos a ver a las personas perdidas. Y comenzamos a sentir compasión por esas personas. Y ahí comenzamos a manifestar el amor de Dios. ¿Sí? Pastor, Sí. una pregunta. Esto de sentir esa compasión, ese amor por el perdido, ¿no podría verse más como la parte del amor es sufrido? Porque uno cuando predica a veces Sí. le tiran el zapato por la cabeza, ¿no? Bueno, claro, ahí está, ahí donde tú predicas y te tiran el zapato por la cabeza, el amor es sufrido, ahí sí se aplica, porque es la misma idea. Estás queriendo, estás deseando que la otra persona capte, reciba el mensaje, lo entienda, y te lo rechaza, y tú... Es decir, sufren mientras tú sigues. A ver, llega un momento en donde te das cuenta que seguir sufriendo no vale la pena, porque a veces las personas dan tantas evidencias que, bueno, el Señor Jesús dice, bueno, llega un punto en donde ya uno para de sufrir. Uno dice, bueno, ya está, ya no le puedo seguir dando porque ya mostró demasiadas evidencias de que hasta acá llegó. Entonces, pero en ese momento, cuando estamos predicando, le estamos predicando a una persona y nos está rechazando y rechazando una y otra vez, sí, claro, es sufrido. Se sufre porque uno entiende que la otra persona no quiere y sabe lo que le está pasando y todo eso te mueve una carga emocional. Pero es la palabra paciente, quizás la palabra, bueno, en el griego lo tengo que buscar, pero se traduce sufrido, pero es persistente, es esa emoción que uno realmente desea que la persona crea, cambie y sufre. Quizás sea esa palabra más bien traducida, en el sentido que, bueno, sí, sufrimos, porque deseamos que esa persona cambie, ¿sí? Pastor, Sí. yo quería decir algo que estaba hablando ahorita Wolf ahí. Sí. Yo quería comentar que el cristiano tiene que estar bien seguro de que el Señor lo va a usar. A veces uno no tiene planes de hablarle a una persona del Señor, pero el Señor sí sabe todo. Cuando uno sale para afuera, a veces el Señor te pone gente para que tú le hables. Y si tú eres una persona que está lleno de la palabra, lleno del Espíritu, ten seguro de que el Señor te va a poner a alguien en ese momento que tiene que escuchar algo de Él y te va a usar. El Señor va a usar sus hijos para que le hable a una persona que está en necesidad de escuchar de la salvación, aunque no tenía planes para hablar. Sí, es verdad, el Señor pone personas. Fíjate que siempre el Señor lo va a hacer de una manera muy balanceada. Todo lo va a hacer de una manera balanceada. Todo es algo... imagínate, ¿no? Vamos a poner este cuadro, ¿no? Yo estoy trabajando en una oficina, tengo un supervisor, mal carácter, y yo por dentro lo vivo insultando, lo vivo deseando que se vaya al infierno, no me gusta cómo me habla, lo odio, estoy ahí y le trato mal, y cuando se hace un café ni me pregunta si quiere un café, se lo hace él, se lo toma él, mi supervisor es un egoísta, así que yo cuando pase le voy a poner la pierna para que se tropiece. Bueno, pero después salgo con todo ese rollo en mi cabeza de mi malestar con mi jefe, salgo a predicar el evangelio a alguien, hablarle del amor de Cristo, de la compasión, de la misericordia, del amor,
va a hacer ruido todos esos mensajes en mi cabeza, ¿no? Van a chocar, porque vamos a tener pensamientos en contra de alguien, pero al mismo tiempo vamos a hablar del amor compasivo del Señor, que Él nos amó siendo rebeldes y siendo pecadores, y va a ser una revolución, no lo vamos a poder hacer. Vamos a tener que resolver nuestra vida primero, de cómo amar a nuestros enemigos primero, para que eso sea potencial para predicar el Evangelio. Para que prediquemos el Evangelio con convicción. Estamos llenos del Espíritu Santo y hablamos con denuedo. Entonces, a veces pasa mucho esto. Doy un ejemplo. La mujer y la esposa y el esposo se llevan como gato y perro, a la caca, tirándose con los cacerolazos. Pero el hombre sale con la Biblia en la mano diciendo, ¡el Señor! Y no estoy diciendo que no lo va a usar, el Señor lo puede usar porque la palabra es la que tiene poder. Pero él está haciendo heno, hojarasca y madera, es decir, no está, delante del Señor no está haciendo nada. Ahora, sí, si predica el Evangelio, alguien se puede convertir, eso es por la gracia de Dios y por la palabra. Pero el Señor dice, arreglá el asunto de tu casa, amá a tu esposa, amá a tus hijos, resolvé. Porque si no, no vas a tener autoridad para predicar el Evangelio. Vas a la iglesia y estás regañando a los hermanos, quejándote de los hermanos, siempre criticando a un hermano, con conflictos con los hermanos, y diciéndole a todos los hermanos que son todos pecadores, malos, ¿qué pasa con ustedes? Pero yo salgo a predicar el Evangelio. Entonces no estás amando a los hermanos. ¿Cómo vas a, si no amas a los hermanos, a tu familia, a tus hermanos en la fe, vas a amar, vas a hablar con amor a otros? Y si los otros se convierten en tus hermanos, ¿los vas a tratar mal? ¿Se entiende cómo estamos desbalanceando las cosas? Por eso el Señor quiere que crezcamos, que nos nutramos balanceadamente en todos los órdenes, porque todo va a salir bien. ¿Se entiende, hermano, cómo el Señor nos está enfocando para que nuestra conducta sea, todo lo que hacemos sea en línea con lo que... y esa es otra cosa, perdón, que me interesa este tema. El hablar a otras personas de Cristo es algo que debemos hacer y debemos poner énfasis y poner en práctica esto de hablarle a otra persona. Como decía Rita, el Señor nos va a poner personas adelante, nos va a traer oportunidades, pero va todo en balance, algunas personas piensan que si yo salgo a hablarle a la gente de Cristo, ya soy más santo que otros, ya estoy mejor, soy más espiritual. Entonces, yo tengo pasión por los perdidos, porque se están perdiendo, y yo les predicamos que predicar el Evangelio. Y cree que la persona se engaña, que yo soy el más espiritual, y el más espiritual es el que hace estas cosas, el que está cumpliendo esto de esta manera. El que anda en amor, la espiritualidad no pasa porque yo hago ciertas cosas. La espiritualidad pasa por una relación personal con Dios y una vida victoriosa con la carne. Y esto va a traer resultados, los frutos de nuestro carácter, frutos de nuestra conducta con los demás y frutos de personas que se van a conocer a Cristo a través de nuestra vida, nuestro testimonio. O sea, el testimonio personal y la palabra predicada. ¿Se entiende? Es todo, el Señor nos llama a que tengamos una vida equilibrada, balanceada, para que el mensaje sea anunciado. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Porque pasa también otra situación. Si no redunda todo en que yo hablar de Cristo a otras personas, algo está mal. Por ahí lo que decía Wolf recién, algo está mal en mi relación en mi examinarme acerca de mi egoísmo.
ni compasión por los demás. Entonces, fíjense que todo es todo es como un cuerpo que se balancea. No hay algo que... Es decir, bueno, en nuestra vida no tenemos todo balanceado. La realidad es que no tenemos, ojalá pudiéramos tener todo balanceado, pero el Señor quiere que todo esté balanceado, todo en su justo lugar. No hay una cosa más importante que otra, no es una cosa debe tener más énfasis que otra, todo debe estar bien balanceado. Porque todo apunta a que el Dios sea glorificado y sea visto y sea conocido y el Evangelio sea proclamado. Pastor, un ejemplo perfecto, si me permite. Sí. El ejemplo de Jonás. Pues usted sabe que Dios lo mandó a Nínive a predicar. Sí. Y era una gente malvada ellos. Y Jonás no quería para nada ir a predicar. Pero entonces Dios quería que Jonás fuera a predicar. ¿Y qué hizo Jonás? No, se fue, se iba a España, se embarcó para no obedecer a Dios, porque no quería para nada. ¿Qué le pasó? El pez, descubrieron que él era un siervo de Dios, los que iban en la barca, y que estaba huyendo de Dios. Entonces él mismo dijo, échenme al mar para que se acabe este huracán que hay aquí en el mar, para que no se hunda. Lo echaron al mar, Dios mandó el gran pez, se lo tragó y duró 3 días en la barriga y lo vomitó en la orilla. Dios dirigiendo todo. O sea que, como usted dice, a veces uno no tiene la intención siquiera de predicar la palabra. Pero cuando Dios toma control, tú o haces lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué pasó con Jonás? Dios lo mandó a predicar y fue y le dijo en poquitas palabras que se iban a hacer de que se arrepintieran, porque si no iban a ser destruidos. Y de ahí se fue. ¿Qué pasó? Que todo el mundo se arrepintió. Y fue una gran salvación que hubo. Entonces, a veces uno no está en control, pero Dios está en control. Casi siempre, no a veces, Dios está en control de su reino, de la dirección de su reino. Y nos da el querer y el hacer. Y tenemos que hacer caso, porque cuando Dios hace algo o dice algo, tú tienes que hacerlo sí o sí, cuando es de parte de Dios, quiera uno o no quiera. Así es. Bueno, eso es muy cierto. Hacer la obediencia por sobre lo que hablábamos hoy, sobre los sentimientos. Creo que el ejemplo, usando el ejemplo de Jonás, lo ideal hubiera sido que Jonás hubiera sanado su corazón. Realmente Jonás obedeció a Dios, Dios hizo una obra maravillosa de salvación. El corazón de Jonás siguió estando enojado. O sea, y es lo que puede pasar con nosotros a veces, que sabemos lo que Dios quiere, pero no lo queremos hacer porque no lo sentimos. Cuando obedecemos, luego puede venir una transformación. Lo ideal es que seamos transformados por Dios. A veces puede pasar de que le hablamos del Señor a una persona y no estamos realmente sintiendo amor o compasión por esa persona, pero le estamos predicando el Evangelio, estamos haciendo la voluntad de Dios. Y Dios está obrando, porque como dice el hermano Leo, Dios está obrando. Pero lo que Dios quiere es que lleguemos a ese nivel de que estemos en la misma línea con Él. O sea, lo ideal de Jonás hubiera sido realmente, perdóname, Señor, que se arrepintió, pero Jonás se arrepintió porque estaba sufriendo en la ballena, pero no tuvo un arrepentimiento de pensar, de sentir como Dios. No, tampoco estaba el Espíritu Santo obrando de la manera como obra aquí hoy en día. No tuvo un arrepentimiento, es más, se enojó con la calabacera, estaba como renegando. Jonás. Nosotros Perdón, ahora dijo el pastor con el perdón. Sí.
Dijo, ahora mátame, Señor, porque yo sé lo misericordioso que tú eres. Ahora mátame. Como que no quiere. Oh, qué Como cosa que, más tremenda esa. sí, estaba tremendo. Bueno, Claro, pero ahí había un hoy contexto de la historia con ese pueblo y claro, ¿no es cierto? Había una historia. Yo pienso un poquito lo que estabas diciendo, Ricardo. Muchas veces creo que, bueno, el enemigo ha ganado grandes victorias en nuestras vidas, en el sentido de que nos ensimismamos mucho en todos nuestros problemas o mi familia. Entonces, es como que apaga el amor hacia el prójimo, en pensar en la necesidad de otros. Entonces, muchas veces, ese es el problema y la gran traba que tenemos de hablar de Dios a otros, porque estamos demasiado ensimismados en nosotros mismos. Eso. claro. Bueno, la cosa grandiosa, maravillosa que tenemos nosotros es el tener una relación personal con Cristo, tener el ministerio del Espíritu Santo en nosotros, tener el ministerio del Espíritu Santo obrando en nosotros la palabra de Dios, todos los frutos que el Espíritu Santo produce en nosotros. Esto nos tiene que llevar a poder vivir y cumplir los mandamientos del Señor y poder disfrutar de esta vida que el Señor nos pide hacer en abundancia. Tenemos el Espíritu Santo y la misma presencia de Dios que nos lleva a poder vivir de acuerdo a esta salvación que tenemos en Cristo. Nos ocupamos de esta salvación. Y como consecuencia, las obras de Dios las podemos hacer porque es Dios el que hace en nosotros las obras. Entonces, el proceso de madurez es llegar a ese punto donde comenzamos a experimentar que Dios hace las obras a través de nosotros. Pero para que eso pase, nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta de ciertas cosas que tenemos que cambiar y esforzarnos a cambiarlas y darnos cuenta cómo estamos operando, cómo es nuestro corazón. Y todo eso lo que estamos aprendiendo. Pero con la esperanza de que sí, realmente podemos predicar el Evangelio a otros. Lo podemos predicar realmente con gozo en nuestro corazón. Alguien dijo una vez, tú puedes compartir el Evangelio de Cristo por miedo, por obligación, simplemente solo obligación, porque dice, bueno, lo tengo que hacer sí o sí, porque es lo mejor que te pasó en la vida. Lo mejor que te pasó en la vida es algo que es glorioso, tenerla. Cómo siento a Cristo en mi vida es algo extraordinario, lo que es Jesús en mi vida. Y tiene tanta experiencia maravillosa con el Señor que vas a desear hablar con otra persona, porque es lo mismo que le pasó al endemoniado gadareno. Ustedes saben lo que le pasó al endemoniado gadareno. El tipo estaba endemoniado, terrible. El Señor lo liberó. Lo que le dijo el Señor, le dijo, bueno, ve a tu familia y diles cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y yo creo que ese hombre salió corriendo a hablar de la experiencia extraordinaria que tuvo con el Señor. Y lo que pasa, lo que decía mi esposa recién, es que cuando nos convertimos al Señor y sentimos ese amor, esa misericordia, ese perdón, estamos como entusiasmados, pero luego las adversidades y los problemas y las cosas que nos pasan nos van apagando. Y nos vamos ensimismando a nosotros y vamos diciendo no, y después el miedo y el peligro, y ahí está la obra de Satanás para que esa vida, ese fruto se apague, se ahogue. No tenemos que dejar que se ahogue ni que se apague. Tenemos el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, ser llenos del Espíritu Santo. Dice, sean constantemente, vayan llenándose
la palabra de Cristo mora en abundancia, cantando con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Es una tarea diaria de estar llenos del Espíritu Santo, meditando en su palabra, meditando en sus promesas, orando, dando gracias a Dios. Y esa vida de Dios en nosotros se va a manifestar a través de todas estas cosas que estamos viendo. Porque uno dice, pero ¿cómo voy a... Señor, ¿cómo voy a hacer esto de amar a un hermano, de amar a un enemigo, todo lo que esto que me estás diciendo? Humanamente es imposible, humanamente es muy difícil. Tendrías que hacer un curso, de ir a una terapia, pero en el poder de Dios tú puedes hacer todo esto y mucho más. Bueno, mucho más no, lo que dice la palabra es lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todos esos frutos que el Espíritu Santo da son características que emergen, brotan del creyente y no son características nuestras, son cosas que emergen del creyente. Cuando habla del amor, nos está diciendo, bueno, va a emerger el fruto del amor, y ahí lo que estamos aprendiendo es qué es el amor, cómo debo amar. Y nos está diciendo, bueno, esta es la clase de amor que hay. Esta es la clase del amor del Espíritu Santo, que no tiene nada que ver ni con el amor romántico, del enamoramiento de los novios, ni de lo amo porque es tan linda persona, ni que amo lo que hace, lo que me gusta. Es un amor que trasciende, que va más allá. Es desear el bien del otro, desear el bien del otro hermano, querer lo mejor, ayudarlo, predicarle el evangelio, ministrarle, servirle. Y para eso necesitamos ser transformados. Amén. Amén. ¿O se durmieron todos? Bueno, hermanos, miren. Amén. No, aquí está. Amén, pastor, amén, aquí estamos. Aquí estamos, pastor, aquí estamos poniendo atención. Bueno, hermanitos, está muy bueno el tema, está muy bueno. Me parece que es un tema para dar, no lo vamos a poder terminar todo hoy. Ya pasó 1 hora y media. Tenemos que hacer la segunda parte de la próxima clase. Es un tema que da mucho para hablar, porque después Gálatas, Romanos y Gálatas van a hablar de lo que es morderse y comerse unos a otros. Hay algunos ejemplos prácticos de cómo bueno, seguimos 5 minutos más. Sí, pastor. Sí. Seguimos 5 minutos más. Vamos a ver esta última parte, que está buena. Apunta a las características del amor mencionadas en 1 Corintios 13, lo que leímos recién. Dice todo lo que vimos allí. El amor es sufrido. A ver si lo podemos compartir la pantalla de esta manera. Vamos a cerrar acá. Bien, vamos a ver. Y veamos en la Biblia. Jamás lo voy a perdonar por lo que me hizo. Jamás lo voy a perdonar por lo que me hizo. ¿Rencor? ¿Rencoroso, pastor? El amor no guarda rencor, dice el mandamiento, ¿no? No guarda rencor. Muy bien. Entonces ahí está. Ahí se aplica. Espero que me hice una ensaladita acá.
Jamás lo voy a perdonar por lo que me hizo. Entonces no es rencoroso, no guarda rencor. Bueno, ya jamás lo voy a perdonar por lo que me hizo, es un autosuicidio. Es realmente tomar todas las enfermedades que existen en la tierra y tomártelas todas tú. Prepárate para ir al hospital, para ir al psicólogo, para ir al terapeuta, prepárate para sufrir de los nervios, prepárate para que te agarren todas clases de males. Eso le pasa a la gente que no perdona, sinceramente. La gente que no perdona, que guarda rencor. Bueno, acá se trata de perdonar, olvidar. ¿Sí? Ya está. ¿Por qué es tan popular Juanita? No, no es Juana Iglesias, ¿eh? Juanita. Cuando yo he alcanzado los mismos logros, ¿por qué ella es tan conocida, tan popular? Cuando, Por su sonrisa, pastor. Envidia, pastor. El amor no tiene envidia, sí. No aguanto a mis hermanitos, siempre me están molestando. Bueno, sufrido, podríamos decir. El amor no es sufrido. Todo lo soporta. Todo lo soporta, muy bien. Mi marido es un perdedor. Mi marido, yo no sé por qué no pusieron... El que lo escribió es una mujer, parecería. El que escribió este apunte. Bueno, supuestamente va de los dos lados, ¿no? Es que mi marido o mi esposa o quien sea es un perdedor, nunca logrará algo en la vida. ¿Todo lo cree? No. Claro, puede ser, todo lo creo. No es, o es jactancioso, la jactancia, ¿no? Ajá. Pienso. ¿Por qué tengo que ayudar a Pedro si yo también tengo necesidades? No es egoísta. No busca lo Egoísta. suyo. Sí. Egoísta. Claro, el egoísmo, sí, puede ser. El amor no... Aunque no menciona, está implícita la palabra egoísmo, pero quizás cuando dice el amor no busca lo suyo propio, sino por lo de los otros. ¿Sí? El versículo dice así. Nuestro grupo canta mejor que el otro, ellos no pueden mantener el ritmo. ¡Ay! Jactancioso. Eso es jactancioso. Sí, jactancioso. Ese es jactancioso. Jactancioso y envidioso. No, no es envidia, porque dice nuestro grupo canta mejor que el otro. Jactar. Es jactancioso. Eso es jactancia y podría ser que no busca el bien del otro. O sea, no busca... no busca lo suyo, sino que lo que de los otros. Yo puedo hacerlo solo sin que nadie me ayude. Este sí es jactancioso, es orgullo, ¿sí? ¡Ja! Despidieron a Juan, a Juanita. Se lo merecía. Es más, nunca me ha caído bien. ¿Cuál de estas? ¿No se alegra de la injusticia? Sí, ahí está, muy bien. No se goza de la injusticia, no se... todo lo que Marta, ahí está Marta también, está Juana, Marta. Todo lo que Marta hace me molesta. Hasta su forma de vestir y hablar, qué tremendo. Todo lo que hace Marta me molesta, hasta su forma de vestir y hablar me molesta. No se irrita. Irritación, no se irrita, muy bien. Wow, tremendo, ¿eh? Bueno, tenemos para entretenernos un poco, ¿eh? Corintios 13. Bien, hermanos. Tenemos más para meditar, pero no quiero que nos extendamos demasiado en el tiempo. Vamos a seguir hablando de las relaciones, del amor unos para con otros. Creo que nos vamos a relacionar mucho mejor después que meditemos y analicemos estos pasajes. ¿Sí? Hermanitos, vamos a terminar con una oración, vamos a dejar aquí, así nos vamos despidiendo y seguimos en la próxima estudiando estos temas que dan para analizar bastante los pasajes que vienen, ¿sí? Pero ya se nos pasó un poquito más, se nos pasó un poquito el tiempo. ¿Vamos a orar, hermanos?
Vamos a tener una palabra de oración.